de nuevo con vosotros para seguir estudiando el Evangelio de Juan después de una semana de intervalo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis llevado, Aline? Muy bien, gracias a Dios. ¿Has tenido mucho jaleo esta semana? Un poquitín, sí. Pero aquí estamos nuevamente. Sí, se te ve cara de cansado, ¿eh? ¿Y tú, Claudia, qué tal? Bien, muy bien. Agradecida, la verdad, bueno, que feliz. Pues yo también. Ha sido una semana bonita y además he disfrutado con el tema porque creo que es bastante profundo y yo creo que vamos a disfrutar todos juntos. Pero como siempre hacemos, vamos a invitar al maestro a que sea él quien nos dirija. Padre bueno, aquí estamos gozosos de comenzar esta incursión contigo a través del Evangelio de Juan. Nuevamente, te invitamos con nosotros porque eres el único que nos puede abrir el entendimiento y convencernos de estas verdades que son evidencias para nuestra fe. En nombre de Jesús. Amén. 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 El título de la lección 8 es Cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Sí, qué interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de cumplimiento de las profecías y nos ubicamos en el tiempo de Juan, estas eran las escrituras que ellos estaban estudiando. Y es hermoso cómo empieza el estudio, que Juan, en su Evangelio, hace unas afirmaciones asombrosas respecto a Jesús y cómo va a ser él tratado. Vamos al texto de memorizar que está en Juan 5:36. Si queréis acompañarme, el testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo son las que testifican que el Padre me ha enviado. Aquí Jesús está diciendo que, mira, no hace falta solo tener el testigo terrestre, ¿no? Porque vemos a Juan el Bautista que dio testimonio. Hemos visto a los samaritanos que dieron testimonio. Pero ahora estamos viendo que Jesús mismo dice, mi Padre es el que testifica para mí. Era muy importante tener testigos, porque el testigo era el que hacía que las cosas fueran veraces, ¿no? Y aquí tenemos al mismo Dios testificar del trabajo de Mesías, de la llegada de Mesías y de su misión. Es curioso porque Cristo podría haber dicho él mismo, yo soy el Mesías. Sí. Pero eso hubiera sido muy poco inteligente porque todo el mundo, especialmente los líderes religiosos, estaban deseando tener la mínima oportunidad de poder ir a por él, ¿vale? Entonces, lo veo muy inteligente que lo primero que hace es no que se fijen en él, pero lo que quiere es que se fijen en lo que las Escrituras dicen de él. De tal manera que ya no es el que diga sí, que yo soy o que no soy, sino que son las Escrituras. Y contra las Escrituras poco podían hacer los líderes de la Iglesia, ¿eh? Por eso yo creo que la presentaba así. Y otro detalle, incluso en el mismo versículo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. O sea, vemos que varias cosas dan testimonio de Jesús, que es el enviado de Dios, y una de ellas son las obras que le hacen, los milagros que hemos estado estudiando hasta ahora, y ahora una nueva cosa que va a revelar quién es Jesús son las Escrituras, que eso es lo que vamos a estudiar ahora. Por eso es importante que veamos a qué señales o signos, obras y maravillas nos vamos a referir en esta semana, ¿no? Porque claro, ahí está la clave, ¿eh? Y yo me gustaría que sacáramos un poco en evidencia lo que aquí nos dice Juan, de cómo va a ser tratado Mesías, que va a ser rechazado. Vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Me gusta que Jeremías nos deja un testimonio acerca de este comportamiento. Dios, a través de Jeremías, de su profeta, en Jeremías, el capítulo 2, el versículo 13, leemos, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas. Sí, cisternas rotas que no retienen agua. Y es así. La gente contemporánea a Jesús, los que estaban en su entorno, los que tenían que recibirlo, los que tenían que reconocerlo, los que tenían que decir, qué bueno que ha llegado Mesías y que se ha cumplido todo esto, no lo reconocen. No lo reconocen y es más, lo rechazan, lo tratan mal y encima lo quieren matar. Veremos en adelante, como Juan nos lo explica, que buscaban motivos para que puedan matarle.
Claro, y por eso Juan se empeña no solamente en registrar las señales que apuntaban a un hacedor de milagros. Sí, que eso era importante, pero sí. eso no es lo que le interesaba más a Juan. Las señales sobre las que Juan escribió tenían el carácter único de señalar a Jesús como el Mesías. Y claro, es lo que comentábamos antes. No es lo mismo que yo diga que Él es el Mesías a que las Escrituras, que todos las manejaban, que todos creían en ellas y que todos las conocían de maravilla, pudiesen ver que estaban señalando al Mesías. Y esa fue la intencionalidad de estas señales que quiso hacer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de alguna manera no estaban preparados para ver el Mesías como se quería presentar Jesús. Y había que hacer un cambio radical. De visión. De comprensión. De todo, ¿entiendes? Porque es que eran incapaces. Ellos no podían pensar ni valorar un Mesías nacido en la pobreza. Claro. Ellos esperaban un príncipe. Correcto. Claro. Sí. Por eso el texto de Juan 10:38 enfatiza: el Padre está en mí y yo en Él. Claro, esto, escuchado por una autoridad judía, era poco más o menos que blasfemar. Era pura blasfemia para terrible. ¿Cómo se podía compaginar? Demostrando que las obras del Padre están enseñadas en el Antiguo Testamento, que son los profetas a lo largo de toda la Biblia del Antiguo Testamento, en que estaban señalando a Jesús como el Mesías venidero. Pero fíjate que Jesús viene, se les presenta a los judíos como un hacedor de milagros, pero aparte de eso, la mayoría no creen. Entonces pasa al segundo plan, y es que se empieza a revelar en las Escrituras, que es lo que el Antiguo Testamento habla de Jesús. Y me encanta el versículo en Juan capítulo 5, versículo 39, donde dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que hacía que esta gente no viera, creo que eran los prejuicios con los que ellos se acercaban a las Escrituras. Ya hemos visto cómo a las leyes les estaban añadiendo tantas cosas. Era complicado de ver un Mesías. Es más, si no pintaba como ellos esperaban que pintaran. Como dijo Félix, que fuera un príncipe, que tuviera riquezas, y este pobre no tenía ni dónde ponerse la cabeza. Pero en cambio hacía unos milagros que ellos no eran capaces de realizar. Abre ojos de ciegos de nacimiento. Ni de explicar. Y ni de explicar, que nunca se ha visto en la historia de Israel. Se han visto varios milagros, ¿no? Hemos visto a través del trabajo de los profetas, pero que abriese los ojos de un ciego, y encima en el sábado, tanto prejuicio en la cabeza, no les cegaba prácticamente en recordar lo que ponían las Escrituras. Es interesante que Cristo resalta esto en el versículo 46 del mismo capítulo 5. Bueno, en el 40 dice: sin embargo, no queréis venir a mí para tener vida eterna. A continuación del texto que tú me decías, y en el 46 dice: porque si vosotros creyeseis a Moisés, me creeréis a mí también, porque él escribió de mí. Dice: pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mi palabra? Era difícil. Yo me he puesto en el lugar de esta gente, de este pueblo, y la verdad que me estremecí y digo, a lo mejor hubiera pasado los mismos procesos mentales. Si alguien te viene hoy a decirte unas cosas que tú piensas que no son así respecto a tus creencias y te da la vuelta a todo lo que tú pensabas que sabías. Claro que era muy difícil, pero lo que les faltaba era humildad para aceptar. Sí, ya te digo, ellos querían encontrar un tipo de Mesías, no cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, tenemos testimonios también de que hay otros muchos que gracias a estos milagros y estas señales entendieron que Jesús era el Mesías, ¿no? Por ejemplo, Juan 1:45, Felipe dice: hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas. Luego, el que iba con la intención de conocer la verdad y aceptar la verdad, no le era difícil. Se dejaba convencer. Eso es, inmediatamente veía las claves, ¿no? Ahora, el que se resistía o el que quería utilizarla en su beneficio,
pues se perdían o no veían la relación. Es por eso que las profecías siempre han sido el primer golpe para poder llegar a una conclusión, a una creencia, ¿no? Y en este caso, el Antiguo Testamento está plagado de textos, de señales, de acontecimientos que iban a ocurrir en tiempos del regreso del Mesías, para que el pueblo pudiese sencillamente encontrar al Mesías y saber dónde está y lo que predecía, ¿no? Y hay un montón de textos en la Biblia que yo os invito, si me ayudáis, a buscar un poco y a leer, que vamos a ver cómo prácticamente están indicando las mismas escenas, ¿no? Por ejemplo, Juan 1:23, Aline, si tú me haces el favor, sí, Claudia, sí, búscate Isaías 43. Y vamos a ver cómo ahí aparece rápidamente una correlación. 43. Voz que clama, preparad en el desierto el camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Muy bien. Y el mío, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es que prácticamente las mismas expresiones y la misma referencia nos lleva al mismo acontecimiento. Claro. ¿Entiendes? ¿Qué judío no podía hacer una relación entre lo que estaba diciendo Juan y lo que ya se predijo o lo se dijo en tiempos del profeta Isaías? Y así podemos seguir. No querría hacer todo, pero yo creo que vamos a leer un par de textos más. Juan 2:16 y Salmo 69:9. El Salmo 69 dice, 9. El celo por tu casa me consume. Los insultos de los que te vituperan caen sobre mí. Y luego Juan 2:16 dice, quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Claro, cuando Jesús despacha a los mercaderes del mercado, está haciendo referencia a lo que ya en Salmos se estaba diciendo del cuidado que se iba a tener, ¿no? Es decir, y así podríamos leer unos cuantos textos más. Sí. Pero lo que es importante, que también Pedro, Pablo, Mateo, Marcos, Lucas y prácticamente todos los escritores del Nuevo Testamento escribieron no solamente bajo la inspiración del Espíritu Santo, sino que además utilizaban pasajes, hechos, acontecimientos que venían narrados también en el Antiguo Testamento. Por eso, para el pueblo judío, no era difícil encontrar referencias que les permitía ver claramente que lo que estaba haciendo Jesús de Nazaret era lo propio que tenía que hacer para ser el Mesías. Pero fíjate qué detallado es el Antiguo Testamento, porque, como tú has dicho bien, está plagado de un montón de textos que nos describen el ministerio de Jesús. Pero es que, por ejemplo, yo he estado buscando y he encontrado un montón de textos, por ejemplo, que fue despreciado por el pueblo judío. Isaías 53:3, que dice, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Y luego en Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Otro evento, la entrada triunfal en Jerusalén con el pollino, que en Zacarías 9:9 encontramos ahí la referencia y luego el cumplimiento en Juan 12, con 13 y 14, cuando vinieron y le aclamaron Hosana. Pero fíjate si estaba distorsionado, digamos, la concepción del Mesías, que cuando realmente los discípulos se dieron cuenta de que Jesús era el Mesías. Después de la resurrección. Después de la muerte de Jesús. Los discípulos, los que estaban conviviendo con él minuto a minuto. Exacto. Pero fíjate un detalle, que mientras estaba estudiando el Evangelio, cuando estuve mirando en el Evangelio de Mateo o de Lucas, ahí se menciona a los magos del Oriente, a los sabios del Oriente. Y es curioso que los sabios del Oriente se aparecen donde Herodes buscando orientación para que les guíen un poco, porque ha nacido el Mesías. Ellos habían estudiado con sus escritos, con sus pocos conocimientos que tenían sobre el Mesías, pues habían encontrado algo y sabían que cuando veían la estrella de David, que iba a venir el Mesías. Se van donde Herodes, que supuestamente era el rey de los judíos de ese tiempo, y él no tenía ni idea. Herodes se va donde los fariseos
Los fariseos se quedaron en shock. ¿Sí? Sí. Y lo curioso es que vienen unos paganos que no eran del pueblo de Israel, que no eran de los que tenían la Biblia, y esos paganos estaban más atentos a las profecías y sabían que había nacido. Conocían los signos mejor, ¿no? Sí. Pero hay dos cosas, ¿eh? Primera, Herodes no tenía ni idea. Claro. Pero cuando llama a los sabios sí que sabían. en las escrituras y le dicen que van a hacer en tal sitio. Sí. Que por eso luego mandó la muerte. Es decir, que sí que conocían. Conocimiento sí que tenían. podían. Eso es. Pero fíjate que aún así no se tomaron la molestia de la curiosidad. ¿Habrá venido el Mesías? Pero escucha, no solamente no se tomaron la curiosidad de habrá venido el Mesías, sino que por si acaso había venido ese rey, había que matar a todos los niños para que no le quitasen el trono al rey actual. ¿Entiendes? Es decir, que aún se conjuró muchísimo peor. Claro, Satanás estaba ahí cuidando para que complicar la vida de Jesús todo lo posible, ¿verdad? Todo esto lo estuvieron viviendo los discípulos con Cristo. Yo cuando leo pues lo que os comentaba antes, que está en Juan 2:22 o Juan 29, dice, por eso, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que les había dicho esto y creyeron en las Escrituras y en las palabras que Jesús había hecho. Cuando había resucitado ya, cuando ya prácticamente estaba a punto de ascender a los cielos. Pero a mí me enternece mucho la manera de Cristo de hacer su obra. A pesar de encontrarse con gente que niega todo, él no desistió del proyecto. Tenía todos los motivos posibles de decir, bueno, con estos no hay que hacer nada. Ya está, se acabó. Padre, vuelvo para casa, déjalos. Que se han escogido un dueño, pues que se queden con él y todos que se consuman. No, Jesús, a pesar de todo este rechazo, queda firme, dolido pero firme. ¿Y qué es lo que le motivaba a hacer todas estas cosas? El pensamiento de arriba que él tenía. Él venía con una misión, la comprendió y siguió con su misión. ¿Cómo podemos nosotros resistir en nuestra misión? Que cada cristiano, cada persona, cada creyente que adhiera a esta fe, pues es en realidad un misionero. ¿Cómo no desistir frente a tanta hostilidad con la que nos podemos encontrar? Pues quedarnos en el pensamiento de arriba, no en el pensamiento de abajo, en el que estaban en realidad los fariseos y la gente que estaba contemporánea, la gente de aquel momento de la llegada de Cristo. Ahora que dices esto, yo me estoy imaginando a Jesús haciendo todo lo posible para demostrarles que Él es el Mesías, que es el Hijo de Dios enviado, y aún así sentir esa impotencia de a pesar de hacer todo, no llegar a ellos. Sí, porque más detalles y más cosas yo creo que no se podían hacer. Pero a pesar de eso, Cristo no renunció. No. Se quedó firme. La clave un poco yo la encuentro en la forma de vivir Cristo, ¿no? Porque sabemos que Él no utilizó nada de su divinidad para poder resistir nada. Lo hizo como humano, ¿verdad? ¿Y dónde estaba el secreto de Jesús? El secreto de Jesús dependía de su Padre todos los días. Claro. Es decir, todo lo consultaba, todo lo estudiaba, todo lo decidía, todo lo hacía en comunión con el Padre. No se preguntaba si le gustaba más o le gustaba menos. Recibía la instrucción y él la seguía. Y esa fuerza la podemos tener nosotros también. Y yo creo que el valor más grande que nos ha podido dejar Jesucristo es su ejemplo, en el sentido de dónde nosotros podemos coger la fuerza para no solamente resistir, sino además dar el testimonio y hacer buenos misioneros y tener bastantes personas que le busquen a Él. Volviendo un poquito a los fariseos, a la reacción de este testimonio que Jesús da, con las Escrituras, me llamó mucho la atención en Juan 8:47, que dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. O sea, este es un texto muy fuerte, ¿eh? Claro. Y no se lo dice a cualquier persona. O sea, se lo dice directamente a las autoridades judías más conocedoras de la Escritura.
y que Jesús se plante ante ellas y que les diga que tú no eres de Dios. O sea que... Claro, es que eso les tenía que sentar fatal, ¿eh? Fatal, fatal. Y hay una frase aquí en la lección que me fascinó cuando lo leí. Dice sobre ellos que estaban tan atrapados en sus propias tradiciones y filosofías que incluso con Jesús delante de ellos, haciendo todas las cosas que él hacía y diciendo las cosas que él decía, aún así lo rechazaban. Por muy religiosos que fueran, no eran hombres espirituales ni piadosos. Tenían apariencia de piedad, pero eso era todo. Tenían piedad exterior, pero incredulidad interior. Qué curioso. Y es que cuando nos empeñamos en mantener nuestras propias ideas o nuestras propias conclusiones, podemos caer en la ceguedad esta, porque por mucho que el Señor quería mostrarles, y era claro, eran incapaces de verlo. Eran incapaces. Fijaros lo que dice Elena de White. Su enseñanza exigía un cambio decidido en sus vidas. Ya empezamos. Es decir, yo creo que el mayor miedo que tenían era precisamente el tener que cambiar sus vidas. Exacto. Y por eso les hacía revolverse. Dice, recibir la verdad inmutable y externa exigía un esfuerzo. Temían ser convencidos, no fuera que se convirtieran y se vieran obligados a renunciar a sus opiniones preconcebidas. Y para mí esta era la clave. Es decir, no era tanto que no viesen, sino que eso implicaba tener que cambiar... Radical. Dejarlo de todo cabo y a rabo coger de todo. cero. Eso es. Mira, esa frase que acabas de decir, yo la he escuchado muchas veces con amigos ortodoxos que tengo, que dicen, pero ¿cómo voy a dejar de hacer estas cosas? ¿Qué van a decir los vecinos de mí? Aunque entienden lo que Jesús dice en su palabra, tienen más respeto o cuidado a lo que dicen las personas que a lo que dice Cristo en su palabra. Así como los fariseos. Yo esto lo entiendo también desde la naturaleza pecaminosa, porque cuando nos aferramos a nuestra naturaleza, ella está siempre en conflicto con el Espíritu Santo, siempre en conflicto con la verdad. Entonces, no se quiere dejar convencer. De hecho, Cristo, Jesús, lo vemos, me gustaría que leyésemos unos versículos. En el capítulo 8, dice Jesús, el versículo 14, dice, respondió Jesús, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es válido porque no soy solo yo, sino yo y el Padre que me envió. Entonces, la forma de juzgar según la carne, según la naturaleza que tú tienes, que es egoísta, que es egocéntrica, que no quiere que pongas a Cristo en medio de nada, que seas tú el autónomo que toma las decisiones y hace las cosas, pues esta es la forma de pensar de la mayoría de los que rechazan a Cristo. No quieren que sean convencidos de esta verdad que tiene que cambiar tanto y que te pone a cero. Y que tienes que decir, hoy a partir de ahora empiezo a aprender a caminar. Fíjate que antes comenzaste leyendo una cita y me gustaría terminar con una frase de ahí. Dice, como un tesoro de oro, la verdad había sido confiada al pueblo hebreo. La economía judía que llevaba la firma del cielo había sido instituida por Cristo mismo. En tipos y símbolos estaban veladas las grandes verdades de la redención. Sin embargo, cuando vino Cristo, los judíos no reconocieron a aquel a quien apuntaban todos esos símbolos. Tenían la palabra de Dios en sus manos, pero las tradiciones que se habían transmitido de generación en generación y la interpretación humana de las Escrituras les ocultaban la verdad tal como es en Cristo. ¿Sabéis que eso me da mucho miedo? A mí también. Eso es lo que estaba pensando. Porque en la actualidad nos puede pasar lo mismo. ¿Quién como un adventista o quién como un cristiano no conoce la Biblia? No está familiarizado con ella. Claro. Y nos podría ocurrir que no seamos capaces de descubrir el mayor tesoro que tiene ella. Si juzgamos según la carne, sí, puede ocurrir esto. Yo le pido al Señor que nos dé humildad, dependencia y sabiduría para estar dispuestos a dejarnos
moldear por el Señor, porque lo que no estaban dispuestos estas autoridades religiosas era a ser cambiados o a cambiar sus concepciones. Ellos querían un Mesías a su medida, como ellos deseaban. Su imagen. Y claro, así el Señor no puede hacer nada. Lo que yo quiero rogar en esta mañana es que a nosotros no nos pase lo mismo, que seamos lo suficientemente inteligentes, humildes y valientes como para rendirnos y decir, Señor, o tú me coges, me ayudas, o si no, no puedo avanzar. Podré cambiar. Creo que la clave es, como dijiste al principio, que Cristo dependía del Padre. Lo buscaba antes de comenzar cualquier actividad al día. Si nosotros buscamos a Jesús cada mañana antes de comenzar cualquier actividad y nos entregamos cada día y ponemos nuestro yo ante Él, yo creo que esa es la solución para que no lleguemos a eso. Es que no hay otra, porque si no, nos podemos perder en las ramas. Y es fácil. Es fácil trabajar para Cristo sin Cristo. Es muy fácil. Y qué triste, ¿verdad? Estar viviendo Tremendo. Toda la vida alrededor del mensaje y no ser fuera. capaz de rendirte al mensaje. Espero que el Señor nos ayude para que no nos ocurra y que nos ayude para enseñar a los otros para que no les ocurra tampoco. La semana que viene nos volvemos a encontrar de nuevo. Hasta pronto. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.